Gracias a los que se conectan y a los que no los invitamos a que se conecten. Son muy buenos tiempos. Y también te invito a que veas este video en YouTube y si te gusta, dale like. Si tú piensas que le puede ayudar a alguien, compártelo. Y esta mañana quiero compartirte, fíjate que ya sabes que a fin de año pasan los resúmenes noticiosos y también los resúmenes deportivos. Y estaba viendo uno de los resúmenes deportivos de esos anuales en México y de deportistas mexicanos. La verdad que es emocionante revivir las peleas de box de los mexicanos. Las victorias, los knockouts. Y siempre es muy emocionante que gane un compatriota. Fíjate, recordé cuando era niño. Cuando era niño nos reuníamos en la noche de la pelea. Desde Salvador Sánchez, Pipino Cuevas, Lupe Pintor, todos aquellos grandes boxeadores, Julio César Chávez, por supuesto, y que nos dieron tantas satisfacciones. ¿Y sabes quién estaba en primera fila? Mi abuelita. Mi abuelita Emma estaba en primera fila. Y ella se emocionaba y gritaba. Esos son recuerdos buenísimos. Y es que a nadie le gusta perder, ni ver perder a nuestro equipo o a nuestro luchador o a nuestro boxeador favorito. A todo mundo nos gusta ver que el equipo a quien nosotros le vamos gane. Es algo que tenemos en nuestra naturaleza, hermanos. Queremos que siempre el que nosotros consideramos el bueno de la película gane. Y es algo que traemos desde chiquitos. Fíjate, ¿quién se acuerda que de niños mirábamos las caricaturas? Silvestre y Piolín, el Correcaminos y el Coyote. Siempre queríamos que el que nosotros creíamos que era el bueno ganara. Yo jamás le fui al Correcaminos, por ejemplo. Yo quería que el Coyote se lo comiera. Yo jamás le fui a Piolín. Yo quería que Silvestre se lo comiera. Fíjate, por ejemplo, en la Pantera Rosa, ¿no? La Pantera Rosa era tan divertida que no tomabas partido, simplemente te reías. Pero en la mayoría de las caricaturas tomábamos partido. Y bueno, lo mismo que en una película. En la historia o en la vida real. Queremos que el pobre, que el humilde sobresalga y se sobreponga y pueda vencer todos los obstáculos, que le gane al malo y que deje a todo el mundo impresionado. ¿Sabías, hermano, que esa es la razón por la que los hombres y las mujeres se vuelven famosos? Las personas que se han hecho leyenda es precisamente porque a pesar de sus limitaciones y falta de recursos sociales, financieros, emocionales, vencieron las circunstancias, sobrepasaron los obstáculos y de manera sorprendente alcanzaron el éxito. En nuestro país, la mayoría de los boxeadores se forjan del barrio. Vienen con carencias, limitaciones, pero de ahí han salido grandes campeones. En el fútbol, hasta cierto punto es muy elitista, porque muchos les pagan a los hijos las escuelas de fútbol. Fíjate, nos deja un gran ejemplo un jugador de barrio, del barrio más bravo de la ciudad, Cuauhtémoc Blanco. Después de una niñez carente de todo, con su esfuerzo, llegó a ser el mejor jugador de su tiempo. Hasta gobernador ya fue y ahora diputado. Atrás quedaron las crisis de estos hombres y mujeres y ahora gozan de los frutos de su esfuerzo. Hugo Sánchez, un jugador que sí se formó en buena cuna, se fue a España y sufrió, no sé si has visto las entrevistas, sufrió muchísimo, pero él no se quería regresar hasta triunfar.
y le decían indio y le bajaron el sueldo a la mitad, pero él no se regresó, él siempre perseveró. La palabra de Dios siempre nos da ejemplos de ciudades, de pueblos y personajes que tuvieron crisis en su andar en esos tiempos bíblicos con Dios. Así se llama la clase, hermano, hermana. Crisis. Vamos a la Biblia. Primera de Samuel 17, del 1 al 11. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 sicios de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y la asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, y su escudero iba delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, nosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Cuántas veces, hermano, un acontecimiento nos turba y nos deja un gran miedo? Y hermanos, no sabemos qué hacer. Fíjate que algo muy similar, hermanos, vemos en los inicios de la historia del movimiento de la iglesia cristiana. En estos inicios, fíjate, muere Jesús, resucita y se va. El líder del ministerio, y aparentemente ese ministerio queda desamparado y sin oportunidad de sobrevivir. 12 hombres y algunas mujeres, tanto hombres como mujeres con muchas limitaciones, y algunos no con muy buena reputación, se quedan al frente de cumplir con la gran comisión, de ir a todas las naciones y ayudar a su prójimo, bautizarlo y enseñarlo a obedecer todo lo que el gran maestro dejó con su testimonio y con su ejemplo. ¡Qué miedo! ¿No? ¡Qué miedo! Se va el gran líder, se va Jesús. ¿Y qué vamos a hacer? Dicen los discípulos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nosotros que somos nada vamos a poder llevar la palabra de Dios? Pero fíjate, la historia nos dice que años más tarde, 11 de estos hombres tuvieron un desenlace fatal. ¿Y de qué manera? Y el último con vida, el apóstol Juan, fue expulsado del país. Hay que recordar que el poder político religioso de ese siglo y de los siglos posteriores pusieron toda su fuerza e influencia para acabar con el movimiento cristiano. Pero pese a toda la oposición y persecución que ha sufrido
Este movimiento cristiano, hermanos, fíjate, un ministerio que empezó con 12 hombres y algunas mujeres, sin recursos, algunos sin educación y aparentemente sin muchas oportunidades de sobresalir, aún sigue en pie, viva y en victoria. Y sigue creciendo más que nunca. Este movimiento cristiano sigue creciendo más que nunca. Y la verdad es que a todos nos gusta escuchar historias como esta. Salieron victoriosos y lograron hacer que el movimiento cristiano creciera, ¿no? Y yo quiero ser como Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Y veíamos jugar a Cuauhtémoc Blanco y le echábamos porras. Veíamos jugar a Hugo Sánchez y le echábamos porras. Y nos gustaría mucho ser como Cuauhtémoc Blanco. Nos gustaría mucho ser como el Canelo, como Julio César Chávez, como Hugo Sánchez. Pero Cuauhtémoc Blanco ya venció. Hugo Sánchez venció. El Canelo ha vencido. Julio César Chávez pasaron por todo. Pero dime, ¿te gustaría ser ese personaje cuando era niño y tuvo tantos problemas? Cuando no tenían qué comer. ¿Te gustaría ser ese personaje de la Biblia que tuvo que sufrir y padecer para llegar a ser ese héroe? A nadie nos gusta ser ese personaje cuando se trata de enfrentar problemas y obstáculos. Pero quiero decirles, hermanos, que es inevitable que en algún momento, en alguna etapa de nuestra vida, no tengamos que enfrentar problemas de algún tipo. Y no tengo la menor duda, hermanos, que algunos de nosotros, si no es que todos, en este momento estamos pasando por alguna crisis, donde tal vez estamos sintiendo que el problema, la lucha o el reto es muy grande, que la oposición es muy fuerte, que los recursos son muy limitados, que no hay posibilidades de ganar. Hoy, hermano, quiero hablarte de una historia en la Biblia donde un joven que fue llamado y ungido por Dios, de quien hemos hablado muchas veces, y hoy vamos a verlo desde otra perspectiva, cuando tiene que enfrentar una de estas batallas de fe. Y estamos hablando, por supuesto, de David cuando se enfrenta a Goliat. David tuvo que enfrentar varios puntos y factores muy difíciles en esta batalla. Ya vimos que había una guerra, los filisteos contra los israelitas. Punto número 1, la naturaleza del problema. Guerra y terrorismo. Vamos a la historia. Los israelitas estaban en guerra contra los filisteos, pero llega un momento en que los israelitas no sabían qué hacer, porque un gigante llamado Goliat, aparte de estar enorme, era un experto soldado de guerra y los estaba humillando, se estaba burlando de ellos y retándolos a pelear. Los israelitas estaban atemorizados, estaban horrorizados en medio de una pelea que pensaban que no iban a ganar. ¿Quién le va a ganar a ese monstruo? Esta gente estaba en una de esas situaciones como en las que a veces nosotros, muchos de nosotros, también nos encontramos. Fíjate, una situación así se envuelven muchos factores: las emociones, los sentimientos, la autoestima, la inseguridad, el temor, las fobias, etcétera. Y lo cual nos puede llevar a estar en verdadero pánico. ¿Qué no estás viendo el tamaño del problema? Mira, es más grande que mis fuerzas, es más grande que nuestras fuerzas. Vamos a ver el versículo 4.
Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota de 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y la asta de su lanza era como un rodillo de telar. Y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, y su escudero iba delante de él. Nada más con leerlo ya nos dio miedo. Este hombre era un gigante fuerte, y tan solo, ¿quién iba a poder cargar su espada? ¿Quién iba a poder cargar su lanza? Al juzgar por la descripción, hermanos, estamos viendo un hombre poderoso e invencible. Los soldados decían de este hombre, de este problema. Lo mismo cuando enfrentamos esos gigantescos problemas en nuestra vida que pensamos que no podemos vencer. Una enfermedad grave, un cáncer, un problema financiero, un problema matrimonial, por ejemplo. Cualquier tipo de problema que parezca más grande que nuestras fuerzas, y aún hasta que nuestra propia vida a veces nos hace sentir tan pequeñitos, tan inútiles, que pareciera que de esta no salimos. Tenemos que ver las características del problema. Este problema desafía nuestras fuerzas y nuestras capacidades. Versículo 8. Se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles. ¿Quién se paró? Goliat. El problema. Se puso de pie el problema y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué se pusieron en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escojan entre ustedes un hombre que venga contra mí. Eso es lo que los gigantes nos hacen, eso es lo que los problemas nos hacen. Desafían nuestras fuerzas. Por más que tratemos de tener todo bajo control y por más que pensemos que estamos preparados para todo, tan pronto llega el problema tamaño gigante, es como nos damos cuenta qué tan pequeños y débiles de verdad somos. El problema no tiene que ser grande físicamente, moralmente o emocionalmente. Quizá es un hábito, un mal hábito, alcohol, cigarro, pornografía, una adicción o cualquier otra cosa. Pero si no puedes vencer, entonces esa cosa, por más pequeña que sea, te estará desafiando y diciéndote, ¡hey, mira! Soy más fuerte que tú. El problema se aferra y no te quiere dejar. Versículo 16. Y venía aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo por 40 días. El problema con el problema es que el problema no se va a ir. Otra vez, el problema con el problema es que el problema no se va a ir y no te va a dejar en paz hasta que no lo confrontes. Otra vez, el problema con el problema es que el problema no se va a ir y no te va a dejar en paz hasta que no lo confrontes. Escúchame, si no confrontamos el problema te va a confrontar a ti. Alguien, un líder que estimo mucho, me dijo, si tú no tomas la decisión te va a tomar a ti. Y es que de nada sirve ignorar el problema y pretender que no existe, porque te seguirá molestando y atacando hasta que no te enfrentes a él, hasta que no digamos ya, voy a enfrentarme al problema.
Un problema muy común arraigado en la cultura mexicana, y es porque la conozco, es no ponerle atención al problema cuando empieza. Desgraciadamente le ponemos atención ya cuando se ha hecho un gigante que nos confronta y nos avergüenza. Nada se hace de la noche a la mañana, o casi nada. Siempre hay primero un proceso que se va deteriorando poco a poco. Por ejemplo, un divorcio. A veces empieza por la falta de comunicación. Se quiebra la comunicación, la confianza por días, semanas, meses y a veces hasta por años. Hasta que ya no hay vuelta y viene el problema del divorcio. Otro ejemplo, las finanzas. Lo mismo sucede con las finanzas. Se empieza con piquitos acá, con piquitos allá, con yo me lo merezco, hasta que ya no podemos manejar ni controlar la tarjeta y tenemos un problema enorme. Una enfermedad física. Cuando se trata de una enfermedad así, hermano, física, hermana, siempre hay, y la doctora Bianca no me va a dejar mentir, siempre hay advertencias. El cuerpo siempre nos advierte. Hay ciertos síntomas que nos dicen que nos estamos acercando a algo grave, incluso a la muerte. Por más que intentamos ignorar el problema o la situación, el problema no se va a ir. Hay que confrontarlo antes de que el problema te confronte a ti. Y cuando tú confrontas el problema, ¿qué va a pasar? Te van a criticar. Si tú no confrontas el problema, te van a criticar. Y si confrontas el problema, te van a criticar. Punto número 2. La crítica, los críticos y los criticones. Hermanos, ¿estás de acuerdo que si aspiramos a algo en la vida, si deseamos hacer algo que valga la pena, si queremos sobresalir, vamos a tener que aprender a sobreponernos y enfrentar la crítica? Fíjate, si David se hubiera acobardado como los demás soldados, nadie le hubiera dicho nada y lo hubieran dejado en paz. ¿Estás de acuerdo? Si David hubiera estado dispuesto a no enfrentar esta crisis, nadie le hubiera dicho nada. Pero tan pronto se decidió él a hacer algo y a preguntar quién era el gigante y de que él quería, yo quiero pelear con el gigante. Le llovió como en feria. Si quieres que nadie te critique, no hagas nada. No busques la victoria. Quédate pasivo. Quédate en la derrota. A la hora que Dios nos llame, no vayas. Quédate ahí donde se quedan los fracasados. ¿Cuántas veces hemos cantado? Llévame al lugar santísimo. ¿Cuántas veces la hemos cantado? Llévame al lugar santísimo. Y fíjate, si queremos estar ahí, tenemos que ser fuertes y valientes. Porque todos los personajes de la Biblia y de la vida han tenido que ser fuertes y valientes. Y estar en el problema y soportar la crítica. ¿Cuántas veces no le dijeron a Cuauhtémoc Blanco jorobado? ¿Y cuántos apodos no le pusieron a Hugo Sánchez? En España, ¿cuántas veces no menospreciaron a Julio César Chávez? Y se prepararon más, confrontaron el problema y siguieron adelante. Llévame al lugar santísimo. Tenemos que pelear y confrontar los problemas.
para llegar al éxito. Déjame te digo que David no es el único soñador en las historias de la Biblia. Y todo soñador fue criticado. Y querían estar ahí para hacer la voluntad de Dios. Noé, Moisés, José, que lo acabamos de ver en clases anteriores, Nehemías, Pablo, Pedro y hasta Jesús. Tú sabes cómo era criticado por querer hacer algo para la gloria de Dios. A nosotros, hermanos, ¿cuántas veces nos han criticado? Nos han dicho, es que ustedes son bien poquitos. Es que ya se fue Carlos, ya no van a poder hacer nada. Pero también tenemos el Espíritu y nos estamos esforzando porque queremos darle la gloria y la honra a nuestro Dios. La crítica no es algo que debe sorprendernos, hermanos, y menos a los que estamos queriendo hacer algo bueno para Dios. La crítica va a venir si estás decidido a hacer algo por Dios. Hermanos, no estoy diciendo que es fácil, porque no es fácil. Porque soportar las críticas muchas veces resulta doloroso. Pero todo se vuelve más fácil si ubicamos de dónde o de quién vienen las críticas. Debemos examinar brevemente las características de los críticos, por no decir criticones. Los críticos se enfocan en lo trivial, en lo común, en lo poco. Ah, mira qué poquitos son en el ministerio familiar cristiano. ¿Ya viste? Unos ni se conectan. Qué poquitos son. Pero se enfocan en eso y no se enfocan que nosotros estamos haciendo todo lo posible, amando a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Los críticos se enfocan en lo trivial, en lo común, en lo poco. Fíjate, versículo 28. Y cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo escuchó y lo miró hablando con los demás, se encendió en furia y le dijo, ¿a qué viniste? ¿Y con quién dejaste las ovejas? El hermano de David, el típico crítico, criticón. Bueno, o criticón, tú le pones el nombre. Fíjate bien, David está a punto de destruir una gran amenaza para Israel, para la seguridad de todo su país. Bueno, eso lo sabemos tú y yo. Él quería enfrentarse. Y Eliab, su hermano, está preocupado por las ovejas. Los criticones tienen esta gran habilidad de enfocarse en lo no importante, en lo trivial, y olvidarse de lo crucial. Además, los criticones siempre piensan lo peor de los demás. Versículo 28, fíjate, vamos a seguir leyendo. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, y sé que solo has venido para ver la batalla o la pelea. Siempre están criticando y hablando mal de todos. Hay una frase que encontré y me gustó mucho, fíjate, es de George Bernard. Dice, él escribió, el odio es la venganza del cobarde cuando se siente intimidado. Otra vez, el odio es la venganza del cobarde cuando se siente intimidado. Mira, la crítica hacia otros le sirve al crítico como una cortina de humo para que no se note tanto que él no está tomando las decisiones acertadas en su vida. Todos estaban muertos de miedo. Nadie quería enfrentar a ese gran problema. Me viene a la mente una mujer líder que con otras hermanas empezó a criticar a otra hermana por su forma y su método de evangelismo. Esta mujer, cuando está siendo criticada y están pasando el tiempo, le dice, no, es que tú no tienes por qué decirle estas cosas, no voy a ahondar mucho. Y esta mujer le pregunta a la líder, ¿cuántas mujeres has bautizado? Y hubo un silencio. Entonces dice la hermana, pues yo prefiero mi método de profundizar en la vida de las mujeres y decir la verdad y ganar almas
que tu método de no evangelizar. Siempre va a haber críticas al trabajo que estamos haciendo para Dios. Y ve la respuesta de David hacia la crítica y los críticos. Su hermano lo criticaba por querer pelear con el gigante y lo acusaba de faltar a sus responsabilidades. ¿Dónde dejaste las ovejas? ¿Quién las está cuidando? Puso en duda sus motivos. Difamó el carácter de David. Eso nos puede sacar de balance. Pero fíjate cómo respondió David. Versículo 30. Y apartándose de él, se fue a preguntarle a otros la misma cosa. David estaba decidido a no dejarse intimidar ni vencer por la crítica, ignorando las malas lenguas. David se dio cuenta que los críticos o criticones no sabían lo que decían y por tanto mejor decidió ignorarlos. Mira qué buena decisión. El sueño y la visión de derrotar a Goliat, nadie se lo quitaba. El sueño, la visión y la convicción de derrotar el gran problema, nadie se lo quitaba. ¿Sabes una cosa? Puedes estar seguro que cuando estás o quieres hacer algo grande por y para Dios, los criticones siempre van a estar ahí. Y los que más te critican son los que no hacen nada. La mejor respuesta ante la crítica es ignorar y deshacerte de la crítica, pero no deshacerte de tu sueño. Ignora y tenemos que deshacernos de todo, pero no podemos deshacernos de nuestro sueño, de nuestra visión, de nuestro objetivo. Y vamos al tercer punto. ¿Cuál es el tercer punto? La pelea. Tenemos que pelear contra ese gran problema. Pero fíjate bien, David es el que pone las reglas para la pelea. En una pelea de box es el mismo peso, los mismos guantes, tienen que tener el mismo peso también. Pero aquí era una pelea totalmente desigual. Pero David pone los reglamentos. Qué difícil es cuando quieres pelear y no te toman en serio. Fíjate, mientras David andaba ahí solo preguntando y mirando, era considerado solo un muchachito con muchos sueños, pero nadie lo tomaba en serio. Pero cuando ya se enfiló y se le cuadró al gigante para enfrentarse a él, era más que obvio que había que tomarlo ya como un hombre y no como un niñito. Cuando vieron la seriedad de David, dejaron de considerarlo un niño con sueños. Fíjate, aunque David hubiera perdido la pelea, mostró tener más carácter, valentía, integridad, fe y celo de Dios que ningún otro soldado, incluso el propio rey Saúl. Nada más con el simple hecho de haberse enlistado para esta pelea, ya era un campeón. Pero, ¿qué estrategia de pelea usó David? No son las circunstancias las que determinan. Fíjate, qué bendición es cuando sabemos que tenemos la autoridad de Dios. Vamos a leer el versículo 40. Y tomó su cayado en su mano y tomó 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoral y en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Fíjate, el gigante Goliat se vio obligado a pelear en los términos de David, como dice la alabanza. David peleó no con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Algo que ya habíamos visto en clases anteriores, el rey Saúl quiso darle a David su atuendo militar, pero David no pudo ni caminar con ese equipo militar y decidió mejor hacerlo
de la manera que él mejor sabía hacerlo, con piedras. Si tú quieres ganar una batalla, lo mejor es que conozcamos nuestros límites y establezcamos los términos y las reglas. Si David sale a querer pelear igualándose al gigante, pierde. Pero David peleó con las armas que debemos usar todos los seguidores de Cristo, todos los que creemos en Dios. Las armas de la fe, confiando en Dios. Pero también salir a pelear la batalla. Si peleas en la carne con ira, con mañas mundanas, vamos a perder. David rehusó ser intimidado. Este hombre gigante les gritaba a todos y tan grandote les infligía miedo. Y David dijo, yo no tengo miedo. Se rehusó a ser intimidado. Y finalmente David está cara a cara con su contrincante, el gigante Goliat. David no tenía más que una honda y 5 piedras lisas. Cuando Goliat ve a David, trata de intimidarlo. Ven aquí, le dice Goliat, y te daré a los pájaros tu carne y a las bestias del campo. Pero David no se dejó intimidar y le respondió. Versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Qué tal con el escuincle? ¿Te imaginas, hermano, un adolescente hablándole de esta manera a un guerrero gigante? 2 o 3 veces más grande que él. David no está dispuesto a dejarse intimidar por ese grandote. David, en lugar de huirle al problema, caminó hacia él para enfrentarlo. Esto nos hace pensar en nuestros retos y desafíos diarios en nuestra vida. ¿Cuál es nuestra actitud cuando vienen esos gigantes a nuestra vida? ¿Cómo le hablas a tu gigante? ¿Con valor o con miedo? David le dijo, te voy a cortar la cabeza. Entonces, hermano, córtale la cabeza a tu problema. Córtale la cabeza a tu gigante. Fíjate, la tendencia de muchos de nosotros cuando somos desafiados en alguna pelea, batalla espiritual, moral, financiera, familiar, es de atemorizarnos e intimidarnos. A veces nos intimidamos frente al enemigo. En la iglesia somos muy valientes, gritamos amén, ahí estamos en los tiempos de oración, pero cuando estamos solos o cuando nos viene un problema grave, nos acobardamos ante el gigante. Pero David, todo lo contrario, él enfrentó esta pelea con valor. David sabía que esta pelea no era de él. Versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no necesita ni espada ni lanza para salvar a su gente, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará a todos ustedes en nuestras manos. En pocas palabras, hermanos, David toma esta actitud de seguridad y de confianza porque la batalla no era de él, sino de Dios. Pienso en cuánto cambiaría nuestra vida si tuviéramos esa misma actitud. Cada vez que enfrentáramos algunas crisis. Cuando creemos esta palabra que acabamos de escuchar, no tenemos que intimidarnos por nada. Hermanos,
Podemos decirle a cualquier problema, por más grande que esté, te voy a cortar la cabeza. Porque estamos convencidos que la batalla es de Dios. Vamos a concluir. Y vamos a concluir con desafíos. Cuando leemos esta historia, al menos yo me pregunto, ¿qué es lo que tenía David que los otros soldados no tenían? Y la respuesta no es que solo David era valiente y los soldados eran cobardes. No, no, hermano, hermana, para nada. David pudo hacerle frente al gigante porque él tenía fe en la bondad y en la fidelidad de Dios. Y Dios es bueno. No hay crisis que Dios no se quiebre. No hay crítica que te desanime. No hay pelea que no podamos ganar, porque Dios es bueno. Y no es un cliché de un líder que has escuchado por ahí. Tenemos que creer que Dios es bueno. La victoria es nuestra. Somos más que vencedores. A lo mejor tú te estás enfrentando a un Goliat en tu vida ahora. Recuerda la respuesta de David. Dios es más grande que mis problemas. Crisis. Dios es más grande que tú. Crítica. Te ignoro. Pelea. La batalla no es mía. La batalla es de Dios. David finalmente venció porque confió en que Dios es bueno. Si nosotros podemos confiar en Él, que Dios es bueno, también tú y yo podemos vencer al gigante. Y a Dios, hermano, sea toda la gloria. Gracias.